El otro día estaba trabajando desde el caballete cuando de repente... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Hernán, esto es Desde el Caballete, acá llegando al estudio. Y el día de hoy es sábado. Entonces los sábados ya saben que cuento historia de algún pintor, pintora, artista, de alguien que esté dentro del mundo del arte. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy les voy a contar de alguien que estoy, pues no casi seguro, no seguro, casi seguro que no conocen, no saben quién es. Pero pues es bien importante rescatar personajes, saber qué onda. Seguro la obra que él pintó, estoy seguro que sí la conocen. Si son de aquí de México o de Latinoamérica, obviamente van a conocer la obra de la que les voy a hablar. Pero el pintor no, y nunca nos habíamos puesto a preguntar, nunca nos habíamos preguntado quién pintó este cuadro. Bueno, al menos yo no. Y entonces esta semana, no sé por qué, me puse a preguntar. Me puse a pensar y dije, Hernán, ¿quién habrá pintado esta obra? Dije, no sé, Hernán, investiguemos. Y esto que verán a continuación es el resultado de la ardua investigación que me aventé para traerles algo. Bueno, como ustedes ya sabrán, en 1492 se dio el desembarco de Cristóbal Colón. Dicen que el descubrimiento de América, pero pues en realidad no hubo descubrimiento porque ya estábamos acá. Pero bueno, llegó él. En 1512 fue la conquista, la invasión, la masacre consumada por parte de los españoles acá en México. Terminaron de hacer rendir a los indígenas y para poder terminar de ganar esa guerra tuvieron que hacer varias artimañas, porque resultó que nosotros éramos muy aguerridos, muy aguerridos, y no nos dejábamos tan fácil como nos han hecho creer, ¿no? Que dicen que vimos a los cuates güeros con barbas y vimos sus espejos y dijimos, wow. No, fue un proceso mucho más largo, más complicado, en el cual no podían ellos contra nosotros. Nosotros resultamos ser muy buenos guerreros, a pesar de que no teníamos sus cosas esas que ellos tenían, sus mosquetes, bueno, sus pistolas, sus rifles, caballos, todo eso. Nosotros teníamos otras maneras de defendernos, conocíamos muy bien nuestro territorio y hasta provocamos una inundación que duró muchísimo en el centro histórico de aquí de la ciudad, y los españoles pues no sabían ni qué onda, no sabían cómo controlar eso, hasta que alguien muy inteligentemente dijo, los indígenas de aquí y de toda Latinoamérica como que les gusta mucho la religión, son muy devotos de sus dioses. ¿Por qué no les vamos cambiando sus dioses poco a poco? Me parece muy buena idea, vamos a hacer eso. Y empezó la conquista, ahí sí, ideológica, que fue lo que nos tiene, pues nos tuvo mucho tiempo sometidos bajo el poder de ellos, y de alguna manera hoy en día seguimos repitiendo esos patrones en los que nos sentimos menos que otro, o en el que seguimos con base en el mercado. Voy yo en el mercado y me dicen, pásale güero, y yo pues soy todo menos güero, ¿no? Pero ser güero es como una cosa de respeto. Se dice como respeto, como que sabes que alguien es superior a ti, por lo tanto es güero. Seguimos repitiendo esos patrones y entonces, sin más rollo, les cuento un poco más ahorita. Entonces, bueno, los españoles se dieron cuenta de que nosotros adorábamos mucho a nuestros dioses, nos parecían unos tipazos, los queríamos mucho, y dijeron, tenemos que sustituirles, que empezar a hacer algo con esto. Y la primer gran idea que tuvieron por parte de Fray Juan de Zumárraga fue darse cuenta de que nosotros indígenas íbamos mucho a un cerro, el cerro del Tepeyac, para adorar a una diosa que era la diosa Tonantzin. La diosa Tonantzin era la diosa madre, que la simbolizábamos con unas serpientes alrededor de su carita, a los lados de la cara, y eso quería decir que pues ella puede crear y devorar al mundo, es decir, puede disponer quién vive, quién no, y aparte crear nueva vida, ¿no?
Se dio cuenta de esto Fray Juan de Zumárraga y entonces dijo, esto es muy interesante, es muy buena idea. Tenemos que hacer algo. Y coincidió con ese algo. Yo no estoy diciendo que Fray Juan haya inventado algo, ni nada por el estilo. Espero que si hay personas aquí católicas no se lo tomen a mal, pero pues no sabemos si Juan Diego existió o no. El chiste es que un día Juan Diego iba caminando por el campo cerca del cerro del Tepeyac y se le apareció 3 veces del 9 al 12 de diciembre la diosa Tonantzin. Juan Diego fue y le dijo a Fray Juan de Zumárraga, oye, se me apareció la diosa Tonantzin, que la diosa Tonantzin significa madrecita. El significado en español es como madrecita. Entonces le dijo que se le apareció la diosa Tonantzin en Tonantzintla, así se llamaba antes el cerro del Tepeyac, en esa zona. Y le dijo, se me apareció. Fray Juan dijo, no te creo. Y pues ya, al tercer día llegó Juan Diego con un ayate lleno de rosas. Le dijo, mira, claro que sí. La madre Tonantzin me dijo que te dijera esto, que te enseñara esto para que creyeras. Se abrió el ayate, tiró las rosas y aquí le salió una imagen. Mágicamente la imagen no era de la diosa Tonantzin, la imagen era de la Virgen de Guadalupe, que pues es la Virgen a la que hoy en día todos los 12 de diciembre acá en México van muchísimos feligreses a la basílica para agradecerle, para ofrendarle algo, en fin, para adorarla. 15 años antes de que ocurriera toda esta historia que les conté, en un barrio en la Ciudad de México nacía un indígena mexica que se llamaba Marcos Zipac de Aquino, que pues no se sabe muchísimo de su vida, nos lo borraron su biografía, pues como para que no supiéramos qué onda. Solo se ha sabido que vivió en Santa María Tlacuechincan, que después se conoció como Santa María la Redonda, que ahorita en un segundo les digo dónde es actualmente. Está en el centro de la ciudad, en el centro histórico. O sea, era uno de los barrios originarios. Y ahí pasó su infancia, su juventud. Y mientras era niño, todos decían, oye, Marcos dibuja muy padre. Y aparte, pues aprendió él a escribir como rápido, de mano de los españoles. 1517 ya estaban acá los españoles y estaban enseñándoles cosas a los mexicanos. Bueno, a los mexicas, a los indígenas. Y él aprendió muy rápido, aprendió a escribir. Se convirtió en escribano, en tlacuilo. Y aparte tenía la gran habilidad de dibujar muy bien. Y hasta cierto punto pintar con los pigmentos vegetales que se iba encontrando. Y desarrolló una técnica que le empezó a dar cierta fama. Marcos, estando ahí en Santa María la Redonda, conoce a Lucía Juárez, otra mujer indígena, se enamora de ella, empiezan a tener su romance, se casan y tuvo 3 hijos que se llamaban Marcos, Francisca de la Cruz y Jerónimo. Gracias a Francisca se sabe un poco de la vida de él, porque ella en su acta nupcial puso el nombre de su padre. Entonces empezaron a relacionar, se hicieron varias investigaciones y se supo que su papá era Marcos. Aparte, ella decía que su papá pintaba muy bonito y que dibujaba muy bonito. Entonces se supo que Marcos tuvo 3 hijos y pues llevaba una vida no tan fregada, pero obviamente no de opulencia como los españoles que llegaron aquí a robar. Marcos entonces empieza a tener mucha fama entre todos los nativos y los españoles. En ese momento todavía no había aquí pintores españoles, no había artistas. Entonces, pues, los que nos encargábamos de hacer todo el arte, ellos se encargaban, los indígenas, se encargaban de hacer todo el arte. No había más, y con sus técnicas como podían, con sus pigmentos, porque todavía no llegaban acá pintores muy grandes.
o de cierto renombre. Entonces pasa esto que les platiqué hace rato de la imposición de la Virgen de Guadalupe sobre la diosa Tonantzin. Y a pesar de que la yate según tenía marcada la Virgen de Guadalupe, pues en realidad no se sabía bien qué onda con la Virgen, cómo era. Y solo Fray Juan de Zumárraga se le ocurrió que tenían que ser morena. Entonces empezó a buscar las vírgenes que había allá en España. Encontró algunas, tuvo como algunas similitudes, dijo esta puede ser la buena. Y Francisco de Bustamante, un padre franciscano, buscó quien hiciera el cuadro. Entonces empezó a preguntar. Oye, ¿tú conoces a alguien? Y de repente alguien le dijo, oye, pues Marcos Zipac pinta padrísimo, dibuja increíble, ¿por qué no lo contactas? El padre fue con él, con Marcos, le dijo, oye, necesitamos que te avientes esto, que te avientes un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Y Marcos dijo, va, me lo aviento. Se aventó el cuadro. Tardó 2 años o 1 año. 2 años más o menos, como 1 año y cachito se tardó en pintar. Quien se lo quedó fue Francisco de Bustamante. Francisco de Bustamante siempre decía que había sido pintada esta imagen por un indígena de nombre Marcos. Tiempo después se decía que él había pintado el indio Marcos, así de manera despectiva, y después se olvidó el nombre, se buscó olvidar y no se preguntó nunca a nadie qué onda con esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Nunca, no hubo quien. Entonces, pues Marcos siguió teniendo su vida de alguna manera tranquila, haciendo encargos. También encargaron el escudo de armas de Santo Tomás de Aquino y participó en muchos cuadros durante toda la conquista de los españoles para lograr tener la Nueva España. A lo largo de ese tiempo se le veía a Marcos pintar mucho. Marcos también, para poder tener un poco más de trabajo y aceptación, firmaba muchas veces sus cuadros como Marcos Griego. El griego viene de su padrino de bautizo. Su padrino de bautizo fue Juan Griego, que tuvo cierta relación con Hernán Cortés. Entonces él usaba ese apellido y también llegó a usar nada más el de Aquino, porque parece ser que a Marcos lo bautizaron el 28 de enero, entonces pues adquiría el apellido Aquino. Y bueno, Zipac es parte de su origen indígena. Entonces lo complicado de saber de la vida de él es que tuvieron que encontrar a Marcos Griego, a Marcos de Aquino, a Marcos Zipac y a Marcos Zipac de Aquino. 4 nombres pertenecientes a una sola persona. Y pues como les dije hace ratito, él empieza a pintar y también logra pintar uno de los cuadros más antiguos de los que se conservan hoy en día, que está en Tlayacapan. Hizo una Madonna que es muy parecida a la Virgen de Guadalupe, pero el cuadro que está en Tlayacapan, que existe hoy actualmente, está dentro de la iglesia. Ahorita no se puede entrar a la iglesia porque con el temblor del 17, el 19 de septiembre de 2017, quedó muy dañada y entonces tienen todo ahí como medio resguardado. Hay un museo y no se puede entrar. Si no, les enseñaré la foto, pero prometo que en cuanto se pueda les enseñaré la foto de lo que pintó Marcos Zipac, que fue un paisaje en el cual se ven como las montañas atrásito de todo Tlayacapan, todo el valle donde está Tlayacapan, y está firmado con una M y una C con letras doradas, por lo cual pues se cree que es Marcos Zipac. Y aparte por las fechas, le hicieron ya pruebas de antigüedad y se dieron cuenta que es 1560 y tantos, al parecer se pintó. Y pues él le ganó, Marcos Zipac, a uno de los pintores que fue más famoso en España, que era Nájara. Luego fue Cristóbal Quesada, Alonso López, Nicolás Tejeda de Guzmán y Simón Perella. Simón Perella se cree que es como el primer pintor en forma, que tuvo su taller y todo, y pues se le reconoce a él como el primer pintor en la Nueva España, lo cual pues no es cierto, fue Marcos Zipac. De Marcos Zipac se sabe hasta dónde vivía, porque se encontraron los documentos. Él pudo comprar una casa, lo cual para ese entonces pues era muy raro, es lo que les digo. A él le sirvió mucho haber sido bueno con el dibujo y buen escribano, porque le dio cierta fama.
Y aparte pues sus padrinos, pues no era lo mismo ser apadrinado por un indígena que por un español, que aparte era llegado a Hernán Cortés. Nájera, quien les conté ahorita, Juan de Nájera, fue el conquistador de todo Tlayacapan y Totolapan. Bueno, en ese tiempo era nada más Totolapan, toda esa zona del oriente de Morelos. Él la conquistó y se encontró un contrato que se hizo entre Quesada, Cristóbal de Quesada y Juan de Nájera, en el que se hablaba de un contrato de compraventa en el que se daban algunos patrimonios, y aparte Cristóbal de Quesada le daba también, se comprometía a aportarle a Juan de Nájera a un indio pintor, del cual pues no se daba ningún dato, pero bueno, pues inferimos, todos los historiadores infieren que se trataba de Marco Cípac de Aquino, ya que era el único pintor que tenía como cierto permiso de poder pintar, y por eso se dice también que las pinturas en Tlayacapan y en Totolapan, todas las que se han encontrado que son muy antiguas, pertenecen a Marco Cípac. Se le dio por mucho tiempo el crédito de la obra que les digo que está en Tlayacapan a este cuate, a Juan de Nájera o Nájera, también firmada de las dos maneras. Se decía que esa era la primera obra pintada en Nueva España y que había sido obra de Juan de Nájera, y pues no, quien lo pintó fue un mexicano, Marco Cípac de Aquino, y así seguramente va a haber muchos más indígenas que pintaron. Quizás acá la concepción del arte era muy distinta. Aquí no era como para que hubiera reconocimiento de los demás, sino era un reconocimiento hacia los dioses. Entonces pues no firmaban sus cuadros como en todos los europeos. Y pues nada, esta es un poco la historia de Marco Cípac. Murió acá les tengo la fecha. No se tiene tal cual la fecha. Lo que sí se sabe es que nació el 4 de junio de 1517 y murió bueno, ahorita les digo la fecha de su muerte. Como dato curioso, Francisco de Bustamante, el que decía que la pintura se la había encargado un indígena, él siempre se pronunció en contra de que se les hiciera creer a los indígenas de que había habido ahí un milagro. Él siempre le dijo a Fray Juan de Zumárraga: no seas maldito, a ti te decía Juan Diego algo de Tonantzin, nunca te dijo nada de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, pues él mandó a hacer la pintura de la Virgen de Guadalupe. Incoherencias de la vida, incongruencias. Pero bueno, como dato, Francisco de Bustamante está asentado en un montón de lugares, siempre dijo que él estaba en contra de que se dijera que había sido un milagro, y que se debía respetar el templo de la diosa Tonantzin. Pero pues nunca le hicieron caso, lo derribaron y pues ya hicieron la Basílica de Guadalupe y el Pocillo. Y bueno, Marco Cípac murió en 1572, no se sabe la fecha exacta. Se cree que fue en ese año, en 1572, porque a partir de ahí ya no se tuvieron más noticias de él. Espero que te haya gustado esta historia. Espero no haber molestado a personas creyentes. Créanme que no es mi intención, pero creo que es necesario ir sabiendo qué onda con nuestra cultura y con todo lo que pasa en nuestro país. Recuperar ciertos valores, no dejarnos deslumbrar por otras cosas y aprender que pues hay otra historia aparte de la que nos quieren contar o la que nos han impuesto a lo largo de mucho tiempo. Marcos fue un pintor muy bueno, como ya vieron su Virgen, me parece muy muy bueno, y para haberlo hecho con pigmentos aquí pues de alguna manera naturales y sin mayor técnica como la que ya había en la escuela europea, pues es muchísimo más padre. Si te gustó esta historia, entonces no olvides suscribirte, ayúdame a compartirlo. Ya somos más de 70, está padrísimo. Muchas gracias a todos los que me ven, todos los que me escuchan. Si llegan al final del video, gracias. Si llegan a la mitad del video, gracias. Si llegan al principio del video, gracias. Yo fui Hernán, yo seré Hernán, yo soy Hernán. Los dejo, no sin decirles antes que me visiten en Instagram, me aparezco como Tintero Arte, en TikTok como Tintero MX, y
Ya, ahora sí, vámonos de aquí. Adiós.